El mundo está cambiando de una forma acelerada. A diario tenemos que volver a evolucionar y adaptarnos a los cambios que surgen. Conocer nuevos entornos digitales e innovar para no ser parte del pasado. Desarrollar el talento en nuestras organizaciones de acuerdo con las necesidades del mundo nuevo. Y buscar formas de trascender con estilos de liderazgo impactantes. Bienvenidos a la segunda cumbre Espira. Revolución, innovación, formación. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Nosotros por acá felices, emocionados, arrancando la tarde de este segundo día de esta cumbre Espira RIF, Revolución, Innovación y Formación. Esta mañana estuvo increíble, tuvimos dos buenísimas conversaciones, dos buenísimas charlas. La primera, estuvimos hablando del salón de clases al metaverso con Juan Felipe Santos, Baltasar Rodríguez, Héctor Genis. Aprendimos un montón del metaverso y de todo esto que nos trae como innovación para revolucionar todo lo que tiene que ver con la formación. Después tuvimos una charla espectacular en donde Nicolás Lórzano acompañó a Juanita Ordóñez y estuvieron hablando de EdTech y ese camino hacia la hiperpersonalización, cómo el EdTech está cambiando el mundo y cómo trae nuevas oportunidades para las personas y cómo trae nuevas oportunidades para las organizaciones para formarse. Y ahora nos tocó el turno a nosotros acá en esta charla que hemos llamado Tincanapi, de la formación al desarrollo, la nueva tendencia, lo nuevo que trae a revolucionar todo este mundo de la formación. Y para eso hoy nos acompaña y tenemos el orgullo de nos acompañe desde Brasil Gustavo Scocchi. Gustavo es... Hola Gustavo, ¿cómo estás? Aquí les presento a Hola, todo Gustavo. bien, gracias. Gustavo es Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí siempre acompañarlos y sé que este evento está maravilloso. Estoy muy feliz cuando hablo de este tema que es Tinkan y todo el universo que tiene que ver con la educación digital. Realmente soy apasionado por este tema, entonces estoy muy agradecido por la invitación. Gracias a ti, Gustavo. Aquí, como pueden ver, Gustavo nos está acompañando de Brasil, desde Brasil. Gustavo solamente habla portugués y entonces tenemos un servicio de traducción simultáneo, por eso oyen a Gustavo un poquito con voz de mujer, pero bueno, Gustavo ahí está detrás con todo su conocimiento, con toda su experiencia. Quería contarles un poquito de Gustavo. Gustavo es graduado de Sistemas de Información, de la Información, procesos de gestión y es un MBA en gestión y trabaja desde hace 15 años en el instrumento de la educación digital y se especializa en innovación, estándares de comunicación, metodologías de producción de proyectos para la industria y a lo largo de su carrera ha liderado y liderado proyectos de investigación y desarrollo en educación digital en varios países. Pues lo tenemos acá es porque es uno de los pioneros en unirse a todo lo que tiene que ver con la tecnología de XAPI o Experience API o Tinkan API, como lo que nos reúne por aquí en Latinoamérica. Entonces, lo tenemos aquí para sacarle muchísimo provecho. Voy a hacer una pequeña introducción desde lo que me corresponde a mí eh, y, y, pues quiero contarles un poquito qué es Tinkan a nivel muy general, que también lo conocemos o lo hemos oído hablar como Experience API o XAPI. Y de pronto desde una mirada un poquito ignorante, ahorita vamos a hablar mucho más con eso con Gustavo, es conocido como la nueva generación del estándar SCORM. Eso de pronto a nivel técnico podría entenderse así, pero pues realmente Tincanapi es un mundo muchísimo más grande que eso, ¿no? Una herramienta que de verdad viene a ayudarnos para generar una nueva forma de experiencias de aprendizaje ubicuo, simples,
Lo que queremos decir es que Tinkan viene a facilitar 4 eficiencias, de hecho, que traía SCORM. A pesar de todas las ventajas que nos ha dado durante muchos años, SCORM se ha quedado un poco atrás en los últimos años por los cambios que vienen surgiendo con todo el contexto de la capacitación online. La primera de ellas es que, pues, definitivamente el aprendizaje debe ser móvil, ¿no? Ya lo vimos cuando hablábamos ayer con Adela de aprendizaje híbrido. Definitivamente no se puede producir frente a un equipo dentro de un contexto de un LMS, un Learning Management System, sino también tiene que tener la posibilidad de ser visto cuando estamos viajando y de pronto cuando no tengamos conexión a Internet. La segunda eficiencia que entra a cubrir Incan es que hay un potencial enorme en el aprendizaje informal. El aprendizaje definitivamente no puede estar limitado a un pensum formal, tiene que también ocurrir en otros contextos mucho más informales, como pueden ser las páginas web, un canal de streaming, una red social o un blog, que de alguna manera hoy en día, con el alcance que tenemos desde el SCORM, no lo podemos estar utilizando. La tercera gran deficiencia que entra a suplir el Tinkan frente al SCORM es que pues, hay nuevos dispositivos de conexión, ¿no? Cada vez accedemos más a contenidos que no tienen que ver con un equipo de escritorio, sino empezamos a acceder y cada vez más desde teléfonos inteligentes, tabletas o algunos otros dispositivos. Y la cuarta es que existe definitivamente la necesidad de crear redes de aprendizaje. Cada vez más esto es una necesidad de la comunidad donde entendemos que el conocimiento no está en un sitio, en un curso, en un repositorio, sino está en la gente. Y de esa manera pues tenemos que tener la posibilidad de interactuar con personas y que ese aprendizaje nos acredite y que de verdad nos llegue a formar parte de un currículum o un pensum que tenemos que tener nosotros para tener un desarrollo profesional. Esto, pues, evidentemente es desde el reconocimiento que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Donde el aprendizaje más significativo se va a dar por la experiencia de otras personas que pueden tener la misma dedicación que yo tengo y por eso, pues, definitivamente debemos contemplar la posibilidad de empezar a capitalizar esa experiencia, ese conocimiento fuera de los entornos primarios como pueden ser la empresa, el colegio, la universidad, ya sea universidad formal, universidad corporativa, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, lo que pretende Tinkan es registrar y dar valor a la experiencia de aprendizaje mucho más allá del marco de una plataforma LMS. Debe permitir el seguimiento de actividades en entornos informales, puede seguir actividades que se produzcan desde cualquier dispositivo y establece un nuevo sistema de lectura y escritura de los datos con un espectro mucho más amplio que tiene en cuenta pues, definitivamente las conductas de los usuarios y el intercambio entre distintas aplicaciones. Pero ya dije mucho, ya es todo lo que me tocaba a mí. Acá, como hemos hablado, este es el show de Gustavo y él es el experto y es el que viene a contarnos. Entonces, Gustavo, si te parece, cuéntanos un poquito de la historia para afinar el contexto, la historia del Tinkan. ¿Por qué se creó inicialmente? Y pues para poder hablar desde la historia tenemos que hablar inicialmente del SCORM. ¿Por qué se creó el SCORM? ¿Y cómo definirías tú el SCORM en palabras sencillas para las personas de este público de pronto que no tengan el alcance técnico de saber qué es eso? Bien, Camilo, es una exposición muy buena porque es difícil hablar de Tinkan sin saber lo que es SCOM. Como lo dijiste bien, el Tinkan es la revolución de SCOM, pero para ver todo su potencial necesitamos recordar un poco ese SCOM. Y él es un estándar de comunicación, ¿no? Fue creado en el 99, ya es un estándar antiguo y sirve básicamente para garantizar que un contenido web se comunique con una plataforma LMS y también se encaje dentro de esa plataforma. Entonces, normalmente los separo en dos grandes espacios. Uno, cómo se encaja en esta plataforma y la otra es cómo logra conversar con esa plataforma para hacer que la experiencia de aprendizaje del alumno sea interesante y tenga algún valor para informes gerenciales sobre lo que se está realizando. Perfecto, Gustavo. Creo que
Es una explicación perfecta, suficientemente técnica para los que no somos técnicos, pero suficientemente general para que podamos entender muy bien hasta dónde puede llegar. Y es esa capacidad de conectar información con una plataforma para que se pueda tomar decisiones alrededor de ella. Eh, pero de alguna manera tú decías que el SCORM ya que se quedó viejo, ¿no? Como que ya es cuestión del pasado. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el alcance y cuáles son las limitaciones del SCORM? Porque ya no es suficiente en condiciones actuales de la formación corporativa. ¿Qué está pasando? Bien, como nació SCORM en un tiempo en el que la educación online tenía menos necesidad, ¿no? Tenía una serie de limitaciones que hoy realmente no tienen sentido para la educación actual. Quiere decir, en el SCORM necesitamos almacenar e intercambiar información básica, ¿no? Tenemos poca información referente a lo que el alumno está haciendo dentro de un curso y tenemos poca información de evaluación. Entonces, tenemos 3 o 4 campos que son informaciones estándar que nos van a ayudar durante el proceso de entrenamiento, que es el estado del alumno. El estudiante empezó el curso o terminó el curso. Este estudiante todavía ni comenzó el curso, lo aprobó o lo reprobó. Toda esta es la información del estatus. Tenemos una información de notas y la nota tiene una limitación grande con relación a la cantidad de notas y la manera con que esa nota puede ser almacenada. Normalmente tenemos una única nota por curso o en algunas plataformas es un poco diferente. Dentro del propio patrón tenemos estas notas que está dividida en objetos de aprendizaje, pero todavía es una nota, no deja de ser una única nota. También tenemos la cantidad de tiempo con la que el estudiante navegó dentro del contenido y básicamente es esto. Las limitaciones, una de las grandes limitaciones es que el contenido SCORM solo funciona dentro de una plataforma LMS. Entonces ahí hablamos un poco sobre movilidad y el aprendizaje está sucediendo en cualquier lugar. Este es un gran limitante que tiene SCORM. Entonces es por esto que hoy no suple nuestras necesidades de la mejor manera cuando hablamos de programas más completos de educación digital. Perfecto, buenísimo, Gustavo. Y para que nuestra audiencia lo entienda un poquito, acá, pues, evidentemente, cuando nosotros hacemos formación corporativa, no la estamos haciendo porque sí, ni porque rico, ni porque la gente quiera, sino porque la necesitamos para algo específico. Y evidentemente queremos que esa información que le estamos dando a las personas y lo que están haciendo las personas con esa información dentro de ese sistema LMS, pues nos dé información a nosotros de vuelta para que podamos tomar decisiones mucho más acertadas desde lo que estamos haciendo, desde nuestra responsabilidad de formación en las empresas. Entonces, ahí es donde está la importancia. El SCORM es un estándar un poco limitado, como decía Gustavo, puede ser 4 o 5 cositas, pero esas 4 o 5 cositas, pues ya hoy en día con esas nuevas expectativas que tiene la industria, que tiene el aprendizaje móvil y el aprendizaje online, pues definitivamente no es suficiente. Entonces, ese es el alcance, que si nosotros queremos lograr algo con la formación y la formación ya no nos está dando, perdón, el estándar ya no nos está dando lo que nosotros necesitamos para podernos nutrir de esa información, por eso es que entra a existir otras posibilidades como el TINCAN. Gustavo, simplemente otro detalle técnico que creo que es importante para que podamos avanzar con tranquilidad. Tú hablas de que el SCORM, perdón, solo funcionaba dentro de un LMS, un Learning Management System. Ayúdanos un poquito a definir qué es eso y por qué ponías esa palabra de solo funciona dentro de un LMS. ¿A qué te refieres con eso y cuál es también, digamos que, la limitante que nos pone a la hora de hablar de educación móvil?
Bien, acostumbro a decir que el LMS es la escuela, ¿no? Es la escuela donde se unifican los cursos y los profesores. Quiere decir, el LMS es el ambiente donde el estudiante está estudiando y donde los cursos están hospedados. Es ese sistema que unifica todos los cursos y todas las piezas de aprendizaje digital que tenemos para ofrecer un entrenamiento para los determinados estudiantes. Y claro, te ofrece algún nivel de herramientas e informes para tomar acciones, como bien lo dijiste. Entonces, bien, quiero desarrollar un curso de mi equipo de ventas, por ejemplo, y entiendo que hoy no están dominando cierto tema y necesitan ese conocimiento para lograr promover las ventas. Entonces, este contenido puede estar dentro de esta plataforma. De manera general, es la plataforma que gerencia los cursos y los alumnos dentro de un programa de educación digital. Ok, y buenísima además la metáfora frente a la escuela, ¿no? Es el medio, es el ambiente virtual de un poquito de la manera más sencilla que es y cuál es el alcance que tiene. Mensaje que está pasando en cualquier lugar. Incluso estas acciones físicas, el score ya no nos daba otras posibilidades con relaciones a esto. Se queda ahí estancado, es una caja negra dentro de un LMS. Gustavo, te preguntaba anteriormente que pues, nos estabas diciendo que había esa incomodidad o ese inconveniente con el estándar SCORM que no nos alcanza hoy en día y que se nos quedó un poquito pequeño. Ahí entra el Tincan. Entonces te estaba pidiendo si por favor nos podías ayudar a definir un poquito el nacimiento del Tincan, cómo nació, dónde nació, por qué nació, quiénes lo trajeron al mundo y un poco cómo entra entonces a suplir esas incapacidades o esas falencias que tiene el SCORM hoy en día. El Tincan nace como un proyecto del 2013. No es algo extremadamente nuevo, ¿no? Como tecnología nueva, tiene un tiempo para ser adherida y nació justamente de la necesidad que tenemos de entrenamiento online actualmente. El ADL, que es la entidad responsable por todos los estándares de comunicación, ya sea scoring, pidió una investigación para una empresa llamada Reskin Software, una de las principales empresas hoy de tecnología de educación en los Estados Unidos. Y ellos entendiendo el mercado y entendiendo las necesidades de entrenamiento actuales, comenzó este proyecto llamado TinCan por el pedido de ADL. Este proyecto fue exitoso y se adhirió este proyecto como un estándar de comunicación oficial, porque hoy se homologan los estándares de comunicación por ADL. Entonces se entendió que era un patrón y un estándar actual que estaba supliendo todas las necesidades del mercado y fue adherida a este proyecto y cambió su nombre de Experience. Y ahí tenemos esa confusión entre los nombres que muchas personas todavía usan, es Tincan API o Experience o SAPI. Y aquí tenemos esta historia de cómo nace Tincan en el 2013, desarrollada por una empresa de software. En el 2014, ADL, que es la entidad responsable globalmente por los estándares de comunicación, adoptó el Tincan como un estándar oficial y como un sustituto de SCORM y hizo énfasis como Experience. Y ahí tenemos el nombre
X API, que es el nombre corto, ¿no? Y ahí comúnmente vemos los tres nombres en el mercado y normalmente no se entiende qué quiere decir cada uno. Son diferentes, son lo mismo y realmente son lo mismo. Solo que se tuvo toda esa historia previa sobre su nomenclatura con los tres nombres. Ok. Y para nosotros entender un poquito, nuevamente acá hay personas técnicas, pero también hay personas que no son técnicas definitivamente. Tú hablas de Experience API, XAPI, Tinkan API, nos dices todos son lo mismo, tienen algo en común, todos son un API, un API. ¿Qué quiere decir que todos sean un API? ¿Qué hace un API y cómo esto entra a suplir las deficiencias de SCORM? Bien. Un API ya es muy conocido en el mercado digital. Hace mucho tiempo, antes del Tincan, un API o API es un formato de comunicación entre dos plataformas. Quiere decir, tengo una plataforma A que funciona aquí dentro de mi cliente A y tengo un sistema B que está funcionando con otra tecnología diferente, fue desarrollado por personas diferentes en un lenguaje de programación diferente y tengo una necesidad de hacer estas dos plataformas que se encuentren y que conversen. Necesito cambiar información de una plataforma a otra. Para esto aparecen las API, que son los protocolos y estándares de comunicación entre sistemas diferentes. Entonces, el Tincan aprovechó este protocolo que ya existía. Ya existe un protocolo de comunicación entre plataformas diferentes y estandarizó la manera como estas plataformas se comunicaban desde el punto de vista de experiencia de aprendizaje y trajo un elemento nuevo que no existía hasta el momento, que era un elemento llamado LRS, que es toda la magia del Tincan. Entonces, podría ser un poco más un nuevo estándar de comunicación, ¿no? Como fueron varias versiones de SCORE. Pero para que tengan una idea, existen 5 o 6 versiones de SCORE y la versión más usada es la 1.2 y no es la última. Creo que hay otras 3 o 4 versiones después de esta. ¿Y por qué estas versiones nuevas no ganaron mercado? Porque no hacían nada innovador, todo era lo mismo, reinventando lo que hacía Score y cambiando algunas funcionalidades. Ya el Tinkan llegó como una revolución, cambia no solamente la comunicación y la plataforma, cómo van a comunicarse con el contenido, sino que trae los elementos LRS, que son los grandes bancos de datos de experiencias de aprendizaje, y eso es maravilloso. Buenísimo, Gustavo. Pero quiero que nos ayudes a un poquito a definir un poquito más y a adentrarnos dentro de ese concepto de LRS. ¿Por qué es tan innovador? ¿Qué hace diferente? Y sepáramelo y diferénciamelo muy bien del LMS, porque pues así a oídos de una persona como yo que no sabemos tanto del tema técnico, nos suena muy parecido. LRS, LMS, eh, ¿qué hay de diferente y por qué SLS es el LRS, perdón, es el corazón de la innovación? Bien, esta es una explicación un poco complicada para quien no es técnico, pero voy a intentar ser un poco más claro. Imagínese que el LMS es una plataforma completa con su banco de datos, con todas sus funciones y que soporta un contenido online dentro de ella, un curso online dentro de su plataforma. Perfecto. Ese es el LMS que hablamos al inicio. ¿Y qué es LRS cuando hacemos algo más brusco aquí? El RS solamente es un banco de datos sin otra función. Solamente es un container donde voy a almacenar una serie de información, pero no tiene vida. Solo sirve para almacenar la información de aprendizaje. Entonces, este es LRS.
Esto hace la diferencia entre ellos porque puedo tener un LRS conectándose a un LMS y conectándose a varias piezas, a varios grupos educativos diferentes. Estos cursos ahora con Tincan no necesitan ser instalados dentro de una plataforma porque la comunicación y el intercambio de información y el acogimiento de esta información diferente al aprendizaje todas están almacenadas en el LRS en Tincan API. Ese es el puente para hacer que el curso converse con el LRS. El curso ahora no habla más solamente con LMS. Tiene esta base de datos para almacenar todas las experiencias de los estudiantes y ir construyendo todo el Big Data de educación individualizado de cada profesional y de cada persona. Es una definición buenísima. Creo que le diste en el clavo porque no es tan técnica y nos abre la cabeza de verdad entender ese poder, ¿no? Yo no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero y lo voy a tratar de resumir un poquito a ver si estoy en lo correcto y Gustavo me dice si me estoy equivocando, pero está el LMS que anteriormente era ese ambiente donde estaban nuestros cursos, pero ahora está el LRS que tiene simplemente una función de tomar los datos, de almacenar datos, que se puede comunicar con un LMS. ¿Eso qué nos da la posibilidad? Nos da la posibilidad de no tener dentro de nuestro ecosistema de formación únicamente lo que está en el LMS, sino que tenemos acceso ahora a un mundo de cosas adicionales que está por fuera, ¿no? Y llámese acceso desde contenidos de Internet, de redes sociales, de miles de otras formas y medios donde podemos capturar información para que al final tengamos una experiencia de formación mucho más grande, mucho más abarcante. Imagínense lo que uno podría llegar a hacer con eso. Yo todavía realmente llevo ya varios meses tratando de entender el Team Canopy y todo lo que implica y de verdad desde casos de uso todavía se me estalla la cabeza tratando de pensar y tratando de entender todo lo que uno podría llegar a hacer. Una última definición técnica sobre eso, Gustavo, y es, tú decías que el API, en este caso el TinCan, es el medio para conectar dos cosas. Aquí, ¿qué está conectando el TinCan? Está conectando el LRS con qué. Bien, el LRS está conectándose básicamente con dos fuentes diferentes. Entonces, la primera fuente es el curso, el contenido, el ambiente donde estamos aprendiendo. Entonces, creo que explicaste bien el ejemplo sobre el ecosistema del alumno. Cuando tenemos un LRS separado de un ambiente de aprendizaje. Quiere decir, yo, Gustavo, aprendo dentro de LMS, de la empresa con la que trabajo, y esa información está ahí. Pero bueno, también aprendo viendo una conferencia online y también aprendo viendo una película. También aprendo yendo a un encuentro presencial. También aprendo en una universidad diferente, en una facultad diferente. El LRS es el banco de datos que va a almacenar toda esa información relacionada con mi aprendizaje. Esto es referente al ambiente con el que estoy, pero con lo que yo estoy aprendiendo. ¿Qué estoy aprendiendo? Hablando de la comunicación, el LRS recibe todas las declaraciones de experiencia de esos ambientes en estas piezas educativas de lo que se está consumiendo por el estudiante. Tenemos información enviada para el LMS. Mi red social puede enviarle información también por el LRS. Mi aplicación donde estoy estudiando inglés podría enviar información también por LRS. Ese envío de información pasa por Tincan API, que es la manera estandarizada de hacer estos dos puntos y que ellos se comuniquen. Y ahí tenemos un tercer punto que podría comunicarse con LRS con una función diferente.
o el propio LMS puede comunicarse al LRS para extraer informes complejos con relación a los estudiantes de determinada institución y puede agrupar a estos alumnos y puede tener una función de lector del LRS para ayudar en la transferencia del aprendizaje y en los informes. Y además del LMS, ¿cuál otra herramienta de informes que pudiéramos tener? Ah, no tengo, pero tengo una facultad, por ejemplo, y quiero que mi proceso de admisión, saber si Gustavo ya tiene conocimiento sobre el idioma inglés. De repente puedo consultar el LRS de Gustavo e identificar todas las experiencias de aprendizaje que él ya tiene con respecto a inglés en cualquier ambiente, también de la vida real, y hacer una evaluación si realmente él tiene las aptitudes necesarias para entrar en mi proceso selectivo de la facultad o no. Este es el puente que el Tinken API hace y es el contenido de enviar experiencia de aprendizaje y sistemas que necesitan entender la experiencia de aprendizaje de ese alumno dentro del LRS y conecta esas dos partes. Imagínense eso, es demasiado poder junto. Imagínense de verdad poder cuantificar la experiencia de aprendizaje de una persona. Ahí sí que es inglés, ubicuo, sin importar de que no estemos dentro de un LMS y que todo lo que nosotros estamos haciendo en medios digitales nos aplique y no digitales también, porque ahorita quiero entrar dentro de eso, nos aplique realmente para nutrirnos desde nuestra experiencia y que eso quede almacenado en un sitio en donde el día de mañana, y seguramente que eso será el siguiente paso, entrelazar LRS, podamos estar acreditando nuestra formación, nuestra información, nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestras competencias, y que de esa manera las demás personas puedan saber yo qué traigo de bagaje y cómo todo eso me está ayudando para ser un mejor profesional, un mejor ser humano. Creo que es demasiado poder, definitivamente. Gustavo, la siguiente pregunta necesariamente pues ya tiene que ir un poquito ya aterrizada desde esa experiencia real de uso. Y yo te planteaba esas cuatro deficiencias del SCORM inicialmente. La primera era el aprendizaje offline, la segunda es el aprendizaje informal, después es el aprendizaje multidispositivo y por último era comunidades de aprendizaje. Vamos a ir uno por uno si te parece y quiero empezar por el aprendizaje offline. ¿En qué nos ayuda y cómo nos ayuda Tincan? Ayúdanos a aterrizarlo a ejemplos claros para que nosotros podamos de verdad entender el poder que tiene. Bien, en el aprendizaje online podemos tener varias aplicaciones que anteriormente no eran posibles con SCORE. Y hoy, cuando hablamos de educación digital, hablamos de adaptive learning y, e identificación. Y como con SCORE era imposible ejecutar cualquier una de esas tareas que son actuales. No podía, por ejemplo, tener un programa de adaptive learning de manera nativa en Scoring. Ahora el Tinker lo permite hacer nativamente y es muy sencillo de hacerlo porque puedo, de acuerdo con un ejemplo sobre adaptive learning, tengo un contenido con 5 temas dentro de ellos y ese contenido va a llevarme 5 horas mientras lo estudio, ¿no? Puedo, antes de comenzar a estudiar este contenido, podría tener la plataforma conectándose al LRS, entendiendo si yo ya tengo alguna experiencia de aprendizaje dentro de alguno de estos contenidos, disminuyendo esa carga horaria que necesito estudiar de acuerdo con el conocimiento previo que ya tengo. Entonces, ¿para qué voy a pasar 6 horas estudiando temas que ya conozco? Entonces, el Tincan facilita eso de manera muy interesante. Y lo mismo pasa cuando trabajo en determinada compañía y quiero
lanzar un programa de entrenamiento donde voy a premiar a mis principales funcionarios que fueron los mejores en la evaluación. El score no permite esa transición de nota global entre los propios alumnos, porque los alumnos no se conectan en score. Ella es una caja negra. Entonces, en Tincan puedo tener en mi pieza educativa, tener acceso a la nota que Camilo tuvo en determinada evaluación. Entonces, puedo cargar dentro de mi contenido del curso un mini foro con comentarios sobre esa actividad, por ejemplo. Entonces, ahí nos da un nivel de riqueza dentro del entrenamiento online que realmente es muy difícil pensar en algo que Tinkat no haría hoy. Es un estándar que abarca mucho y que nos ayuda prácticamente en todo lo que existe de entrenamiento digital en la actualidad. Cada vez nos sorprendes más, Gustavo, y cada vez nos abres más la cabeza a todo lo que se puede hacer. Este tema de aprendizaje adaptativo definitivamente el API nos ayuda y nos lo facilita tremendamente y eso va a traer una serie de beneficios reales para esos programas de aprendizaje formales y corporativos también definitivamente, donde podamos avalar aptitudes, conocimientos, experiencia y que de alguna manera no tengamos que hacer nuevos cursos para poder hacer cosas que ya tenemos incorporadas, sino que nos lo avale desde un LRS. Poderosísimo. Pero inicialmente te preguntaba más, no tanto por el online, me alegra el error que hubo acá de pronto en la comunicación. Yo te preguntaba más por el offline, el desconectado, cómo nos ayuda también Tinkan ahorita para esa nueva experiencia desde el desconectado. Bien, esta es una gran ventaja de Tinkan. Comparada con Score, él solo funciona online dentro de una plataforma. Tinkan fue desarrollado de una manera donde es posible hoy almacenar las experiencias de aprendizaje offline. Esto tiene todo sentido para nuestra actualidad porque sabemos que muchas de las veces las personas no están con una buena conexión todo el tiempo, están estudiando y el material que ya hicieron, por ejemplo, lo pueden descargar. Y un ejemplo clásico es justamente ese. Y descargué estos videos, descargué esta evaluación para mi dispositivo móvil y en mi camino entre el trabajo y la casa no tengo internet, por ejemplo. Todo lo que estudié lo voy a perder. No, porque Tinkan puede almacenar offline toda esa experiencia de aprendizaje y en el momento en el que el alumno se conecta con Internet, toda esta información se va a enviar al LRS y no se va a perder nada. Entonces, facilita este aprendizaje online. Es muy interesante y es una gran ventaja. Excelente. Imagínense, sobre todo en terrenos y en geografías como las nuestras en Latinoamérica, selváticas, montañosas, donde la conexión es muy complicada, tener la internet es el poder que podemos llegar a tener con esto y el alcance que le podemos dar a los programas formativos. También revienta la cabeza nada más de pensarlo. La otra limitante que tenía el SCOM, como le hemos hablado, era lo del aprendizaje informal, Gustavo. Acá quiero que nos pongas a soñar, porque seguramente tú lo tienes clarísimo, pero el tema del aprendizaje informal dentro del aprendizaje corporativo no está incorporado. Entonces, ayúdanos a pensar hasta dónde podríamos llegar, porque a mí se me pueden ocurrir las cosas más sencillas, ¿no? Hacer una carrera de experiencia por internet donde hacemos una curía de websites y entramos y las vemos y dentro de esos websites aprendemos cosas. Eso es lo primero que se me ocurre. Imagínense nada más con eso, ya poderlo llevar eso dentro de un sistema de aprendizaje y sacar información de ahí, de todas las páginas web que yo vi y todo lo que aprendí de ellas, ya tengo una ganancia grande, pero estoy seguro que hay mucho más que eso. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia hasta dónde puede llegar ese tema de aprendizaje informal capitalizado por Exapi o por Tinkan. Bien, creo que el cielo es el límite cuando hablamos de experiencias vía Tinkan.
en aplicaciones informales, lo que he visto y es un gran ejemplo son estos foros. Por ejemplo, logro saber que ese alumno tiene determinado conocimiento porque está activo en el foro de la empresa y está logrando aclarar varias dudas sobre X tema, por ejemplo. Tenemos otro lado de aprendizaje informal, que son las actividades que son presenciales, ¿no? Entonces podemos ir a un workshop presencial y a través de mi aplicación puedo hacer el check-in de ese workshop y automáticamente logro tener esta experiencia de aprendizaje porque estaba ahí, porque estaba en el lugar del workshop y automáticamente voy a ganar puntos con mi organización y adquiero este conocimiento. Existe una infinidad de aplicaciones realmente para el aprendizaje informal, desde una respuesta de un foro, por ejemplo, una respuesta de un grupo de conversación con los amigos, un post en una red social o hasta trayendo información directamente de un CRM de una empresa. Entonces, puedo tener dentro de un CRM de una empresa un colaborador que siempre responde muy bien a sus clientes sobre determinado tema que les inquieta. Entonces puedo enviar ese que mi colaborador es un experto en X asunto y el colaborador va a ganar esa experiencia dentro del LRS para aprovecharse en otros programas de educación o que las puedan usar en su propia carrera, en el momento de un ascenso, en el momento de que ganó alguna condición especial dentro de la compañía. Entonces, puede suceder en varias esferas diferentes. Increíble, solamente increíble, es que no sé qué más decir al respecto. Aquí, como tú dices, el cielo es el límite, definitivamente, pero quiero ver si entendí bien. Me vas a poner a prueba tú ahí. Yo podría estar ahorita y estos 3 días de la cumbre RIF, y yo estoy conectado todo este tiempo viendo las charlas, tomando el contenido asincrónico, haciendo los descargables, estoy trabajando en Gentera, que hay gente acá que nos está acompañando de Gentera. Y todo esto que yo tuve en estos 3 días, lo podría jalar el LRS de Gentera y lo podría poner a mi nombre como experiencia de aprendizaje y después eso puede ser parte de todo mi currículo y de todo mi potencial de desarrollo para allá adentro y de alguna manera me da puntos dentro de todas mis rutas formativas que yo tengo para acreditar, por ejemplo, dentro de un curso de innovación, si le quisiéramos poner un título. ¿Estoy en lo correcto? ¿Te entendimos bien? Sí, es exactamente, ese es un claro ejemplo. Imagínate que este es nuestro encuentro y hace parte de un MBA de innovación. Dentro de ese MBA tenemos un tema llamado Thinking API. Y ese tema, Thinking API, ya sabemos porque ya participamos de este encuentro. Entonces, dentro del programa del MBI podrías eliminar esta disciplina, ¿no? No deberías hacerla. Entonces, la idea realmente es colectar toda esa información de aprendizaje de todos los estudiantes, porque a pesar de que pasa en cualquier lugar y podemos entender que con Tinkan es el gran Big Data de la educación de aquí a 5, 10 años y que prácticamente toda, todo el historial de aprendizaje durante tu vida y tu carrera va a estar ahí almacenada para una futura empresa, por ejemplo, para que consulte por una persona que quiere saber un poco sobre tu carrera y tu desempeño y que quiera entender un poco la experiencia que ya tienes profesionalmente. Y la idea es que acumules todo ese conocimiento en esta gran base de datos que se llama LRS por medio del Tinkan API. Buenísimo. Entonces, no estaba tan equivocado. Te entendí. Lo voy a poner para que me lo acrediten a mí entonces. Oye, Gustavo, y pasando a la última deficiencia de la que hablábamos. Estamos hablando
de todo este tema que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje. Hoy en día, digamos que, todo lo que hacemos dentro de un LMS queda dentro del LMS y de alguna manera pues, me acredita para mi currículo o mi ruta de aprendizaje dentro de la organización. ¿Hasta dónde podemos soñar con este tema de aprendizaje y de comunidades? Porque a mí me suena, y me puedo estar equivocando tremendamente, como que esto es la puerta de verdad de entrada a un aprendizaje estilo blockchain, ¿no? Descentralizado, donde de alguna manera dentro de un tiempo, como tú decías, todo lo que yo haga queda alojado en una gran base de datos, en un mega LRS mundial, donde la gente va a poder saber de verdad yo qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo soñar en eso. ¿Estoy muy equivocado o puede llegar a ser algo por el estilo? Bien. Y tenemos un infinito de posibilidades, ¿no? Hoy estamos comenzando la adopción del Tincan en la mayoría de las empresas y entiendo que en el futuro, con esta gran masa de datos que estamos guardando a lo largo de la vida, muchas cosas de nuestro aprendizaje serán facilitados. Hablamos hoy mucho de inteligencia artificial, pero para tener inteligencia artificial necesitamos primero los datos, ¿no? Podemos soñar con el futuro, que si tengo diversas experiencias de aprendizaje dentro de mi LEGS y quiero postularme a un nuevo empleo que exige algunas características específicas. La inteligencia artificial podría ayudarme leyendo toda mi experiencia, haciendo un cruce con las características que son necesarias para tener este nuevo cargo, indicándome cursos y contenidos que puedo consumir para llegar a lo que quiero. Creo que nuestro camino para la educación, y hablamos mucho de learning, nuestro camino para el aprendizaje continuo va a ser facilitado porque vamos cargando ese historial con nosotros. Entonces, cuando hoy vamos a una universidad, nos graduamos y ahí van a quedar todas nuestras notas, nuestro histórico, la interacción con el profesor, todos nuestros trabajos y en los que nos fue bien o en los que nos fue mal. En el ERS podríamos tener todo eso también y ahí tener el aprendizaje de acuerdo con nuestro objetivo y con nuestra información previa que ya tenemos sobre determinados temas. Entonces es un universo grandísimo y creo que hace parte de nosotros en decidir. Ay, creo que estaba en mute, disculpen. Quería aprovechar el momento acá para agradecerle a todo nuestro público que nos está acompañando el día de hoy. Tenemos un montón de gente conectada, una gran cantidad de comentarios. Acá tenemos a Yusef, a Jonathan desde El Salvador, a Mirna Santillán desde México, a Gustavo González, que están haciendo comentarios donde, por ejemplo, Gustavo dice, Tincanapi extiende la cobertura de experiencia de los estudiantes. Yusef dice, se encarga de almacenar y gestionar las huellas de aprendizaje. Nos van dando feedback de que van siguiendo la conversación y que estamos por buen camino. Los quería animar a todos los que tengan preguntas, que seguramente hay muchas preguntas, a que las hagan a través del chat para que Gustavo se las pueda responder ahorita al final. A mí me queda una pregunta que creo que es trascendental, por lo menos desde mi perspectiva. Ayúdanos, porfa, Gustavo, con un ejemplo de el mejor ejemplo de tu experiencia que tú hayas visto de la aplicación
de Tincan dentro de un sistema de aprendizaje corporativo, para que nuevamente nos abras la cabeza y podamos empezar a soñar nosotros con hacer cosas así parecidas en las organizaciones en Latinoamérica. Y eso rematado al final, aunque nos cuentes un poquito cómo estamos en Latinoamérica frente a eso, porque pues yo sé que en Brasil hay buenos ejemplos, yo sé que en Argentina hay algunos pocos ejemplos, pero estoy seguro y lo conozco porque pues entiendo que parte grande del desarrollo de Tincan se dio, por ejemplo, desde el Pentágono en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo está en Estados Unidos y en el resto del mundo? Para hacernos una idea de cómo estamos y hacia dónde vamos. Bien, voy a comenzar hablando un poco sobre América Latina, cómo estamos y lo que he visto. En Brasil, creo que Argentina también tiene un poco y existen muchas empresas que ya adoptaron el Tincan como un estándar oficial de comunicación para el entrenamiento corporativo principalmente. Pero lo que veo con relación a esto es que esta adopción no fue completa. Están usando el Tinken como si fuera un score, ¿eh? No es de una manera diferente, pero usando pocos de los recursos que el Tincan ofrece. La están usando, ay, porque es más moderna, ¿no? Porque tal vez en el futuro pueda tener algo un poco más complejo de lo que ya tengo. Pero es por eso que la adoptan. Y este es un gran problema, porque para que creemos cosas más complejas en el futuro, necesitamos los datos de ahora, necesitamos almacenar la información ahora. Y veo pocas empresas planeando bien para lograr almacenar esta experiencia y lograr construir contenido más robusto y un poco más interesante en el futuro. Estoy resaltando esa palabra planeación, porque es el secreto en la utilización del Tincan. Y la planeación es cuál es la información que quiero tener hasta cierto tiempo, cómo voy a almacenar esto, para qué lo voy a usar. Y ahí voy a programar ese contenido con Tincan. Pero la parte técnica es relativamente sencilla. El gran problema hoy en las empresas es planeación. Planear mi programa como un todo con toda la información que necesito en un futuro. Esto va a ayudarme. Las principales iniciativas y las iniciativas más interesantes que tengo y que he visto son con los Estados Unidos y algunas que vi también en Europa, que ellos entendieron ya el potencial del Think y empezamos a ver algunos casos bien interesantes en Alemania hace poco, donde hicieron y tenían un programa de entrenamiento ya con Tincan en un nivel interesante. No era el Tincan Score que llamamos que son experiencias, razas solamente para hablar que estamos usando Tincan. Usaban ya este para almacenar información más relevante y lo llevaron a un entrenamiento físico que tenían para rescate de personas accidentadas. Entonces, tenían dentro de este entrenamiento un robot con características humanas y este robot con características humanas es conectado en IoT, que es el concepto de Internet de las cosas, ¿no? Todas las funciones vitales de este ser humano, entre comillas, artificial funcionan. Y en este entrenamiento las personas necesitaban hacer el rescate y ayudar a una persona que estaba con un problema cardíaco, por ejemplo. Esta persona iba hasta este humano artificial, le hacía los movimientos de resucitación y ganaba o no ganaba ese aprendizado dentro del LRS. Gustavo sabe hacer un masaje cardíaco. Listo. Esto ya está conectado con el LRS como experiencia. Este es un ejemplo de aplicación en el mundo real, ¿no? Entonces, incluso hasta cómo se abre la puerta de la ambulancia para colocar al paciente. ¿El paciente ya estaba débil o no?
Si el paciente estaba muy débil, puede ser porque el procedimiento para dejarlo dentro de la ambulancia no fue el mejor posible. Entonces perdía esa prueba o esa experiencia. Por eso les digo, es un universo de posibilidades que tenemos en el uso de Tinkan. Aquí en América Latina, los casos más interesantes que ya vi fueron en Brasil y están basados en Adaptive Learning. Quiere decir excluir contenidos que ya sé, ¿no? Entonces tengo un programa de capacitación grande y voy a mi LRS primero y consulto si ese determinado estudiante ya tiene alguna experiencia previa o conocimiento previo y de acuerdo con eso voy a cambiar este entrenamiento para la realidad de él. Entonces, para algunos alumnos, este entrenamiento puede tener una duración de 10 horas y para otros puede tener solamente 2 horas de duración, porque ya conocen la mayoría de los temas. Este es el tipo de uso que estamos teniendo en América Latina y lo que he visto con más frecuencia. Genial, Gustavo. Y desde el ejemplo ahí nos queda clarísimo, ¿no? Definitivamente la tecnología ya está en un grado de desarrollo muy bueno, pero lo que tenemos que hacer es de verdad sentarnos a pensar qué podemos hacer con ella y de alguna manera planear, como tú dices muy bien, todas esas rutas de aprendizaje para que de verdad podamos utilizar la tecnología al 100% y que no pase lo que pasa normalmente, como tú dices, que terminamos usando Tinkan como si fuera SCORM, lo cual pierde pues, todo el objetivo y todo el desarrollo ya se le ha metido a la tecnología como tal. Por mi parte, Gustavo, yo creo que pues, cubrimos todos los temas, yo creo que hemos tenido una conversación que deja muchas ideas, muchos conceptos y que nos abre la puerta obviamente para estudiar más. Y de entrada, pues quiero utilizar la pregunta que está haciendo Yusef, que pregunta, ¿dónde puedo aprender esta tecnología de Tinkan? Si tú nos quisieras contar cuáles pueden ser unas buenas fuentes para que nos eduquemos un poquito más de tener speakers como tú, ilustrados, que de alguna manera nos puedan enseñar en dónde podemos encontrar contenido para podernos ilustrar un poquito más del tema. Bien, hoy son raros los cursos, pero existe un curso sobre Tinkan, si no estoy mal, pero la mejor fuente para quien quiere aprender y quien quiere entender un poco más este universo es el expert.com, que es una página de Red Software que es la creadora del Tinkan API. Y en esta página web que voy a compartir, ustedes van a encontrar todo, esta parte conceptual y la parte más técnica y robusta, que es cómo desarrollar un LRS desde cero y toda esa documentación técnica del proyecto también. Es bueno dejar aquí expuesto que la mayoría de las herramientas de autoría de mercado de educación ya funcionan y ya exportan para Tinkan. La gran parte, Articulate y otras herramientas ya trabajan con este estándar. Para quien quiere especializarse y quien quiere entender cómo funciona este estándar de una manera global y de una manera más técnica, les dejaría la página de la propia iniciativa, que es la página del software. Buenísimo. Listo, Gustavo, no hay más preguntas que vea y no me las han comunicado, entonces pues yo creo que damos por terminada nuestra charla de hoy. Gustavo, fue un gusto gigante que nos hayas acompañado, de verdad. Como te decía, yo creo que los objetivos están más que cumplidos. Nos abres la cabeza, nos dejas conceptos, nos dejas claridades importantes, que era lo que debería pasar con el día de hoy. De verdad, mil y mil gracias a ti. Gracias, Andrea Ripoll, nuestra traductora, por el esfuerzo que está haciendo. Y esperamos tenerte en otras ocasiones por acá en las próximas cumbres y en eventos de Spira. Mil gracias, Gustavo. Gracias a ustedes les agradezco y estoy feliz siempre en hablar de este tema. Fue un encuentro muy interesante y cuenten conmigo para lo que necesiten sobre este tema que me apasiona mucho. Gracias. Bueno, y a toda nuestra audiencia, mil y mil gracias por habernos acompañado. Como siempre, les invitamos a que
exploren la plataforma, tenemos contenido virtual, tenemos contenido asincrónico, tenemos contenido descargable, y los invitamos especialmente a esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos nuestro taller de neurociencia aplicado al desempeño de las personas. Entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima.